Hola amigos, os doy la bienvenida a otro nuevo videolog. Mi nombre es Juan Luis Fernández, Genofonte, GNU Linux, llamadme como os apetezca, me da igual. Hoy he decidido grabar este videolog a partir del visionado de otro vídeo que hice el otro día y que difundí a través de Google Plus de Brian Lunduk. Hizo el famoso Linux Sucks, Linux Apesta, que hace todos los años. Lo hizo en el Linux Fest Northwest a finales de abril. Este es el vídeo, lo tenéis accesible en YouTube, simplemente tenéis que buscar esto, Linux Sucks 2014, subtitulado además en español, si no entendéis el inglés. Es un vídeo muy recomendable y habla de algunas cosas que a mí me parecen muy interesantes y que además son temas de los que se suele hablar habitualmente a través de este mundillo del pingüino en el que estamos. El planteamiento de Brian, del señor Lunduk, es muy interesante además porque pone de manifiesto una de las cosas que son importantes en este ámbito de Linux, que es la ambivalencia. Me voy a explicar a lo largo de este vídeo, pero es algo que me parece muy importante y que además yo creo que si lo entendiésemos todos correctamente terminarían muchas de las discusiones bizantinas que hay en foros, en páginas web, ya sabéis, en los medios del ramo. Esta ambivalencia se trasluce siempre en batallas de dos bandos, ¿vale? Dos bandos además que pelean o que ponen en liza una serie de argumentos que en realidad son las dos caras de una misma moneda. Lunduk lo hace muy bien en la conferencia y yo no pretendo igualarle en absoluto, así que yo me voy a limitar a hablar de uno de los asuntos donde este fenómeno se pone muy de manifiesto, que es el tema de la diversidad contra fragmentación. Este es un asunto del que se habla desde hace mucho tiempo y que siempre, bueno, enerva a los que intervienen en discusiones de este tipo. Os voy a poner en antecedentes. Todos veis, si me seguís, la serie de videodistros, me imagino, donde hablo de las distribuciones de Linux y donde, bueno, describo la enorme variedad que hay de ellas, son una gran cantidad. Hago las que puedo, no tengo mucho tiempo para ello, llevo apenas 26, 27 hechas, de las cientos que hay, literalmente cientos. Desde el comienzo prácticamente del mundo de Linux, de la existencia de Linux, esto ha ocurrido y es que se crean versiones del kernel Linux con un entorno de escritorio, con un software asociado, unos repositorios, etcétera, etcétera, con un tipo de licencia, una licencia que permite utilizar como a mí me apetezca, básicamente, ese producto, ¿no? Puedo descargármelo, instalarlo en mi ordenador, pero además de eso puedo modificarlo, cambiarlo, crear nuevos productos a partir de ese producto de una forma totalmente libre. Lo que provoca esto es que a partir de una distribución o de un sistema se puedan crear de una forma totalmente aleatoria diferentes distribuciones, diferentes forks de una misma distribución. El panorama con el que nos encontramos es con el de una multitud de distribuciones diferentes, enorme, una gran variedad de ellas, que básicamente sirven para lo mismo, aunque se puedan dividir en diferentes rubros, por así decirlo, diferentes usos. Las hay orientadas al mundo multimedia, más ligeras, menos ligeras, con un entorno de escritorio, con otro, etcétera, etcétera. Pero en realidad todos son versiones de Linux y el kernel con algunas modificaciones, pero es básicamente el mismo en todas ellas. Esto pasa en las distribuciones, pero también pasa en los programas. Cualquier programa que esté sometido a una licencia de software libre puede ser modificado, alterado, forkeado de la forma que nos apetezca para crear nuestro propio producto. La situación en la que nos encontramos a partir de eso es que hay una enorme cantidad de software repetido, duplicado, llamarlo como queráis. Hay dos formas de interpretar este fenómeno, de juzgarlo. Por un lado están los de la vertiente de la diversidad, la vamos a englobar así, con esta denominación, y por otro lado están los que apoyan la idea de la fragmentación. Las dos palabras, los dos términos aluden a este mismo fenómeno, pero lo enfocan de forma diferente. Digamos que esto es lo del vaso medio lleno, medio vacío. Los que apoyan la idea de la fragmentación, vamos a empezar con ellos, sostienen, no sin razón, que el esfuerzo que implica la creación de todo este software, de todas estas distribuciones, elimina la capacidad
competitiva de Linux. Hay un montón de gente involucrada en un montón de proyectos que podrían fusionarse en menos o en uno solo, muy grande, con un montón de gente apoyándole detrás, y que conviertan a Linux en algo muy potente, realmente potente, unificando esfuerzos. Por otro lado, tenemos a los que ven el vaso medio lleno, que son los partidarios de la diversidad, que lo que sostienen es que esta riqueza, esta enorme cantidad de opciones que tenemos enriquece al propio sistema y nos da la oportunidad de elegir, lo cual está en la base de la propia filosofía del movimiento GNU Linux. Me gusta mucho esta discusión porque, como veis, las dos teorías aluden a la misma realidad, y el hecho es el que es. Efectivamente, hay una gran diversidad de software, tanto en distribuciones como en programas en el mundo Linux, frente a el ámbito privativo, donde predominan otras filosofías más mercantilistas y donde hay una versión de Windows, bueno, hay muchas, pero ya veis que se van eliminando unas tras otras y aparecen versiones peores y peores y peores de Windows conforme avanza el tiempo. Esto ha sido un poco injusto, tengo que rectificarlo, hay versiones buenas, decentes de Windows. No la última, pero la penúltima era bastante buena. Y luego tenemos, por ejemplo, Mac, que tiene, pues eso, una versión que se va actualizando con el tiempo y tienes que pagar y pagar y pagar y pagar por ella, pero hay una. Lo mismo pasa con las suites ofimáticas, que hay muy poquitas, o con los programas de diseño, que hay varios pero hay pocos, y así sucesivamente. Yo recomendaría, sobre todo a los partidarios de la fragmentación, es decir, a los que sostienen que esto es malo, no que sean partidarios de la fragmentación, sino que describen este fenómeno como un fenómeno de fragmentación y por lo tanto negativo, que reflexionasen en torno a una idea, ¿vale? Y es la de la propia filosofía de Linux. Yo no lo voy a hacer mejor que Lunduk, porque Lunduk, si veis el vídeo, habla exactamente de esto, de otra forma diferente, no lo enfoca específicamente en esto de lo que yo estoy hablando, sino que lo lleva a más ejemplos, más general, pero habla más o menos de lo mismo. Y es que Linux es así, Linux funciona de esta manera y no se puede hacer que no funcione de otra manera. Es decir, en un estado de cosas, incluso en el caso de que todos los desarrolladores, los testers, los traductores, todo el mundo que se involucra en la creación de un producto Linux se juntasen dentro de un mismo proyecto, os aseguro que el devenir del tiempo llevaría a que hubiese un forqueo, hubiese una bifurcación de ese proyecto y se dividiese como mínimo en dos. Seguro, es que es propio de la condición humana, y es que además no puede ser de otra manera con el tipo de condiciones legales que tienen las licencias de software libre, que no solo permiten, sino que promueven esto. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta con el software libre. Es decir, los que promueven que se fusionen los proyectos o que se involucre gente en un solo proyecto que sea grande y que sea competitivo, no son realistas, porque eso no va a ocurrir. Y de hecho, no sé si sería positivo que ocurriese, aunque no me voy a meter en eso, ¿eh? Yo no sé si me seguís. No me voy a poner de lado de ninguna de estas dos teorías. En realidad yo simplemente doy mi opinión porque no tengo muy claro de qué lado posicionarme, porque los dos bandos tienen razón en este tema. Yo creo que la fragmentación de Linux no es tan negativa, porque forma parte de la propia forma de sentir el desarrollo que tiene el software libre. Pero claro, por otro lado, los partidarios de la diversidad tampoco sé hasta qué punto piensan o reflexionan en torno a lo que puede ser del software libre. Es decir, si queremos que el software libre se desarrolle y se difunda y sea cada vez más utilizado, quizá deberíamos plantearnos que el software libre debería ser más competitivo. Y competitivo en términos comerciales, aunque no sea un producto de venta sobre el que se obtenga un rendimiento económico directo de compra-venta de software, que se puede utilizar para obtener rendimiento económico de otras maneras, pero no como venta directa, o generalmente no se hace así. ¿Cómo se compite contra Microsoft o contra Mac, contra Apple? ¿Es posible competir con esta metodología de desarrollo, con
posibilidad de forkear lo que queramos, de que grandes talentos se pierdan, entre comillas, y se involucren en proyectos pequeños cuando podrían incorporarse a un gran proyecto unificado que pueda competir en los mismos términos con el software privativo. Es un debate interesante porque yo creo que con el estado de cosas actual eso es imposible. Radicalmente imposible. El proyecto más importante que tenemos de software libre, o el del que más se habla, el más grande, es un proyecto muy discutible como es Ubuntu. No me estoy metiendo en tamaño de gente involucrada en el desarrollo, podría ser Debian, podrían ser otros, ni en otras plataformas también privadas de desarrollo de software como SUSE, por ejemplo, que es Linux pero es privativo. Luego tenemos OpenSUSE. Me refiero a Ubuntu en el sentido comercial, como el más conocido, el que más se ha dado a conocer entre la gente y que se dará más a conocer cuando aparezca el Ubuntu para teléfonos móviles y todo eso. Siendo ese el proyecto más grande que tenemos en el software libre, el Linux, no es un proyecto muy mayoritario que se diga, y el desarrollo va muy despacio. Llevamos años diciendo este va a ser el año de Linux, no va a ser el año de Linux, y con el planteamiento que se tiene no va a ocurrir, por lo menos a corto, medio, incluso largo plazo. La conclusión a la que yo llego después de pensar mucho en estos términos, en diversidad y fragmentación, es que en realidad los dos bandos tienen parte de razón. Por un lado, la fragmentación es algo negativo, por esto que estoy diciendo. No se van a unificar esfuerzos para poder competir y para poder difundir más el software libre, que es de lo que se trata, que más gente acceda a él y que más gente pueda beneficiarse de él. Y por otro lado, la diversidad es algo propio de Linux, es que no puede ser de otra manera. Las condiciones de desarrollo del software, las licencias bajo las que se emite, conducen a eso y no puede ser de otra forma. Con lo cual, Linux va a estar siempre en ese debate. Un debate que es natural pero que no va a conducir a ninguna parte, por otro lado. Porque o alteramos las condiciones legales de licencia, de administración de este software, lo cual cambiaría por completo lo que es la filosofía del código abierto, y eso no lo queremos. O por otro lado nos resignamos a permanecer como ese sistema operativo raro del que he oído hablar y que tengo un amigo un poco raro que lo utiliza, ¿no? Así están las cosas. Lo bueno que tiene es que, a pesar de eso, y sigo la misma línea que el Nunduk, Linux continúa y avanza y se desarrolla y lo utiliza poco a poco, muy poco a poco, pero cada vez más y más gente, ¿no? Y en ese sentido, las cosas funcionan milagrosamente, nadie se sabe explicar por qué, pero funcionan y avanzan y se desarrollan, con lo cual estamos ante un pequeño milagro informático tecnológico, ¿no? Y yo creo que es algo que debemos celebrar. Mi consejo para los que se metan en este debate de diversidad contra fragmentación: no os calentéis demasiado la cabeza. Las dos partes tenéis razón y las dos partes estáis equivocadas. Estáis hablando de lo mismo y describiendo el mismo fenómeno en términos diferentes y con concepciones diferentes. Yo creo que los que abogan por la fragmentación deberían plantearse crear o apoyar proyectos que sean privativos pero utilizando software libre. Quizás sea esa la forma de competir, que encuentren un patrocinador, alguien que les financie, o incluso que cuenten con una serie de personas que apoyen, socios o algo así, inversores, y empezar un proyecto. Red Hat lo hace, SUSE lo hace, les va relativamente bien, pero aún así no dominan el mercado, con lo cual yo en serio pensaría en esto, si realmente esa vía de la competitividad es la adecuada para el mundo del software libre. Y al mismo tiempo, a los que abogan por la diversidad les tengo que decir que está muy bien, es así la filosofía del software libre, pero que tampoco esperemos grandes cosas con esa filosofía, porque el software libre no ha nacido para competir cara a cara con el software privativo, y nos tenemos que resignar a estar siempre en ese segundo plano, aunque ya veremos lo que depara el futuro, quién sabe. En cualquier caso, una cosa que yo siempre he sospechado, esto ya al margen, es que si nos planteamos un universo hipotético donde Linux triunfa y acaba barriendo y acaba convirtiéndose en el líder del mercado de los sistemas operativos,
Probablemente lo que ocurriría sería que las grandes compañías amenazasen con demandas y todo eso y acabasen hundiendo este movimiento. Encontrarían la excusa, os lo garantizo. El dinero hace milagros y los abogados más todavía. Entonces, creo que en ese sentido, estar en un segundo plano puede que incluso beneficie al software libre. No sé, quería contaros esta reflexión. No he llegado a ninguna conclusión clara porque es que no la hay. En mi opinión, no puedes posicionarte con ninguno de estos dos bandos porque, como os digo, los dos tienen razón y tienen razones para sostenerlo de esta manera. Pero creo que es interesante que cada uno reflexione sobre este asunto, tenga una opinión formada por lo menos, para que así todos podamos aportar algo y podamos, bueno, tener una opinión sobre el sistema operativo que utilizamos, que, como os digo siempre, tiene de fondo mucha ideología que es conveniente conocer para saber qué es lo que promueve y qué es lo que impulsa a la creación de estos sistemas operativos que utilizamos. Nada más, espero que este videolog os haya gustado, que os haya despertado el interés por estas cosas tan raras y sobre todo echarle un vistazo a Brian Lunduk. Creo que si os convenzo para que veáis ese vídeo y sois amantes de Linux, me agradeceréis esto que acabo de grabar solo por eso, además de mis ideas que pueden ser siempre, como de costumbre, bastante discutibles. Estoy abierto, como de costumbre, además, a iniciar un debate, como hacemos siempre, a través de los comentarios, del blog, del canal de YouTube, de Twitter, de Google Plus, de donde sea, porque siempre me interesa hablar con vosotros y conocer vuestras opiniones. Esto ha sido todo, os agradezco los likes, suscripciones, favoritos, bla, 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 todas esas cosas. Nos veremos, como de costumbre, en mi canal y en el blog con más entradas. Esto ha sido todo. Me despido de vosotros, muchísimas gracias, mi nombre es Juan Luis. Hasta luego.